En nuestro tema de debate de hoy vamos a hablar de qué forma la Diputación de Valladolid puede dinamizar los recursos turísticos de los que dispone. Válgase el Museo Provincial del Vino en Peñafiel, el Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva, la Villa del Libro en Urueña, el Museo del Pan en Mayorga, el Canal de Castilla, el Museo de las Villas Romanas, etc. En ese reimpulso para el turismo se encontraba la Diputación, por ejemplo, con el complejo de Villavieja del Cerro en Tordesillas, con el Meseta Esquí, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el proyecto ya en construcción, tirando por tierra las obras de la pista de esquí que ya se iniciaron en el año 2006. Presiones al que han denominado como responsable del proyecto, al presidente de Sodeva y al vicepresidente de la institución provincial, Alfonso Centeno, le han llegado por parte de Ecologistas en Acción y de Izquierda Unida, quien ha pedido incluso su dimisión. Ecologistas en Acción incluso ha llegado a pedir que diputados, procuradores, concejales e incluso del Ayuntamiento de Tordesillas sufraguen con su patrimonio privado el dinero público que se invirtió en el proyecto. El tema es ¿qué y cómo puede la Diputación vallisoletana dinamizar sus recursos? Vamos a hablar con nuestros contertulios de la mañana. Javier Cuevas, muy buenos días. Muy buenos días. Alfonso Centeno, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también saludamos a Salvador Arpa, muy buenos días. Buenos días. Pregunta, ¿qué y cómo? Bueno, primero, antes de qué y cómo, hay que ver un poco qué trayectoria ha tenido la Diputación en la dinamización de los recursos turísticos. Yo creo que más allá de cualquier otro debate de las diputaciones, de su función en otros aspectos, yo creo que lo primero que hay que hacer es profundizar un poco en lo que ha sido estos años de las inversiones de Diputación en todo lo que significan los recursos turísticos de la provincia de Valladolid. Y hoy hay que decir que la gran mayoría de los recursos turísticos de toda nuestra provincia, si no son directamente de Diputación, sí que están participados por Diputación, porque Diputación ahora mismo no solo tiene el Museo Provincial del Vino, lo que es Matallana, el Canal de Castilla, Museo de las Villas Romanas, hablamos del Parque de los Seis Sentidos, de la Villa del Libro, del Museo del Pan. Algunos podríamos entrar a debatir cada proyecto, si a lo mejor era el mejor, no era el mejor, si podíamos haberlo hecho en otro lado, si podíamos hacer más. Pero sí que es cierto que hoy en día el principal papel o el principal valedor de lo que es el turismo en nuestra provincia, sin lugar a dudas, ha sido la Diputación de Valladolid por un lado y nuestro propio patrimonio histórico por otro, que es muy extenso, ¿no? Entonces, la idea es, nosotros no tenemos playa, no tenemos un paisaje natural espectacular donde nos atraiga turistas simplemente por nuestros propios recursos naturales. Entonces creo que la labor que se ha ido haciendo, por lo menos es importante de cara a que nuestra provincia, los pueblos, se hayan recuperado cuestiones como puede ser, por ejemplo, algo muy importante, que es la Villa Romana. No solo se ha convertido en un recurso turístico, sino que se ha recuperado algo que era muy importante para toda nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que esa labor ha sido buena. Yo sí que es cierto que ayer vi el programa de televisión en la primera cadena, y tengo que decirlo, lo estaba comentando antes fuera de antena, y pude ver el programa de investigación de la primera cadena de televisión, y yo de verdad sentí una vergüenza ajena tremenda viendo hablar de Ecologistas en Acción. Primero, con una sonrisa de oreja a oreja, porque se ha cargado un proyecto que era bueno para todos. Segundo, porque hay una cosa que está muy clara. Yo creo que más allá de que exista una ley, que además esa ley está muy bien redactada, porque se hizo en un momento donde se estaba ardiendo muchísimo, estaba ardiendo casi media España, ¿no? En la parte de Levante, en la parte de Galicia, en la parte de Asturias. Se hizo una ley para que no pudiera haber ningún tipo de aprovechamiento privado a esos incendios, para intentar evitar que los incendios se hicieran, fueran adrede o fuera por personas que luego quisieran sacar una rentabilidad de dicho desastre natural. Pero que cuando se hizo la ley se tenía que haber sopesado que el interés público sí que se podía utilizar. Estamos hablando ahora mismo de que cuando comparecía de Ecologistas en Acción se va a cargar una parte, no todo, una parte de un recurso muy importante para la provincia de Valladolid, no solo para la ciudad de Tordesillas ni para la pedanía de Villavieja, sino para toda la provincia de Valladolid. Un recurso importante que le podrá gustar más o menos a la gente, pero no deja de tener su cierta originalidad y dar algo distinto de lo que se venía dando. Y le escuchaba cómo sacaba pecho por haberse destrozado algo que nos beneficiaba a todos. Todos sabemos lo que es ese monte, todos sabemos cómo sucedió el fuego de ese monte, que fue un accidente por un camión, todos sabemos que ese monte es muy extenso
y ahora mismo incluso se decía o recomendaba qué tenía que hacer el Ayuntamiento de Tordesillas o qué tenía que hacer. La verdad es que sentí vergüenza ajena, y yo creo que cuando uno siente ciertas simpatías por Ecologistas en Acción, porque verdaderamente hacen una buena labor en las costas o en otros sitios donde verdaderamente se están incumpliendo ciertas normas, uno se queda de piedra cuando ve que sacan pecho por tirar un recurso que es bueno para todos y que el interés público que tiene ese recurso turístico es importante. Entonces, los políticos no lo pueden decir, pero yo ayer me sentí frustrado, y creo que Ecologistas en Acción ayer, escuchando las declaraciones, perdió una persona de apoyo, desde luego, conmigo, porque creo que si eso es lo que más quieren, hacer este tipo de cuestiones, de verdad, apague, vámonos. Por otro lado, luego entraremos más en el tema de dinamización de la provincia. Alfonso. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una de las principales inquietudes de la Diputación Provincial no es de ahora, y además todos los grupos políticos nos hemos estado de acuerdo, es en el desarrollo económico de la provincia, en las diferentes facetas, que hay muchos, ¿no? Siempre nos ha preocupado la agricultura, siempre nos ha preocupado la industria, pero no podemos obviar de que el turismo es uno de los pilares importantes de desarrollo económico. O sea, no es la solución de nuestros problemas, pero es un pilar muy importante, y sobre todo un pilar que afecta también mucho al mundo rural. O sea, es un pilar que realmente puede conseguir que eso que tanto nos preocupa, que es el futuro de nuestros pueblos, pues pueda tener un mayor desarrollo y por lo tanto una mayor garantía de la permanencia de las personas, y especialmente de algo muy difícil, que es que los jóvenes sientan que en su pueblo tienen futuro. A partir de ahí yo creo que nace un proyecto de desarrollo de provincia, en el cual se sitúan 9 recursos turísticos de gran importancia, que se sitúan en todo el mapa de la provincia de Valladolid, cuyo principal objetivo ya no es que ese recurso turístico tenga más o menos visitantes, sino que el visitante conozca la zona, que el visitante conozca las posibilidades que tiene dentro de su entorno, y que por lo tanto el primer beneficiado de todos estos proyectos sea la iniciativa privada, aquella que está arriesgando su patrimonio, aquella que está arriesgando su dinero y su futuro en el planteamiento, en este caso, pues del comercio, de hoteles, de casas rurales, de iniciativas también de transformación de productos agrícolas, etcétera. Ese es el principal objetivo de estos recursos turísticos, y por eso, si cogemos el mapa de la provincia, pues han ido situándose de alguna forma estratégicamente para que todos los ciudadanos de la provincia pudieran tener una oportunidad de esa aportación de la Diputación Provincial en estos centros. Y luego, además, no olvidemos también el esfuerzo que ha hecho en la situación de desarrollo de suelo industrial y de vivero para instalación de empresas en aquellos lugares donde nadie quería hacerlo. O sea, la Diputación nunca ha ido a hacer ese tipo de instalaciones donde todo el mundo compraba naves o compraba parcelas. Íbamos allí donde nadie quería hacerlo, con el objeto de que el que quisiera llevar adelante un proyecto pudiera llevarlo a cabo. A partir de ahí, dentro de ese mapa de desarrollo de la provincia, nace un proyecto que fue Meseta Esquí. Un proyecto que, vuelvo a decir, era novedoso en el turismo y en el turismo de interior. Como bien dices, solo no tenemos playa, tenemos un rico patrimonio, una rica gastronomía, pero tenemos que ir innovando, tenemos que ir generando, nuevos proyectos que hagan atractivo a que las personas quieran acercarse a nuestra provincia, y nace como una idea que nos parece a todos aceptable y que nos parece que puede ser un buen revulsivo económico. A partir de ahí yo no voy a entrar a valorar ni quién tiene razón, ni quién no la tiene, y yo creo que los acontecimientos ya han sido hablados en muchos sitios, en muchos lugares, y cada uno tiene una opinión, y son todas respetables, aunque lógicamente no en todas seamos coincidentes. Nuestra preocupación al día de hoy es que el proyecto, tal y como estaba diseñado, no lo podemos llevar adelante, y nuestra preocupación es llevar adelante ese otro proyecto, que es el Meseta Sport, un proyecto que creo que también puede ser dinamizador económico de todo un territorio, y además que haga que el costo o la pérdida económica en ese proyecto sea el menor posible. Es decir, que de hecho ya se ha solicitado al Ayuntamiento de Tordesillas el que en breve vamos a empezar a desmantelar, porque no vamos a derribar nada. Es decir, en este momento todo lo que se retira es reutilizable, no son escombros, todo lo que se va a quitar se va a volver a utilizar. Se ha encargado ya un proyecto a una ingeniería para que haga el estudio de las curvas de nivel que tenía el monte en su estado primitivo, con el objeto de, lógicamente, las tierras que se han movido, pues volverlas a colocar en la situación original, en lo que afecta al monte, y se está haciendo también el estudio de una reforestación que no existía, pero que estamos dispuestos a hacerla y llevarla adelante. Vuelvo a decir, yo creo que no sirve
de mucho mirar atrás. Quizás hay que mirar atrás de vez en cuando para intentar que los errores que se hayan podido cometer por todas las partes, pues que eso no vuelva a ocurrir. Lo que tenemos que mirar es hacia adelante. No es un proyecto que se dé por muerto, ni mucho menos. Es un proyecto que nos ha costado muchos disgustos a todos. Es un proyecto que, sobre todo, lo que más me duele a mí, por lo menos como responsable político, es que esa ilusión de generación de riqueza y empleo que habíamos trasladado a la sociedad hace 7 años, esos inversores privados que también ya habían puesto parte de su dinero en ello, pues no hayamos podido hacerlo y por lo tanto no hayamos tenido la oportunidad de generar ese empleo en estos años, pero estamos dispuestos a generarlo a partir del día de hoy. Y yo creo que en eso estamos trabajando todos y, por decir, respetando, como no puede ser de otra manera, las diferentes opiniones, no compartiendo todas, como no puede ser de otra manera. Pero ese es el objetivo de la Diputación, es lo que vamos a seguir haciendo, por todos los niveles. Son momentos complicados a la hora de la inversión, los dineros no son los que había hace 7, 8 años, pero desde luego, y lo hablábamos hoy en la presentación de los presupuestos, esa buena salud financiera de la Diputación está consiguiendo que dineros que se estaban destinando pues a pagar intereses o dineros que estaban destinando a actividades impropias como era el psiquiátrico, pues se vuelvan a utilizar para hacer nuevas actividades que mejoren la vida de todos los ciudadanos de la provincia de Valladolid. No a meseta esquí, sí a meseta sport, y desde luego estamos trabajando en ello. Salvador Arpa. Bien, pues por el principio, creo que la Diputación Provincial además hace una de las cosas a las que está comprometida y en parte obligada, que es en su asesoramiento y acompañamiento en los proyectos y en la prestación de servicios a sus ciudadanos. Entre esas cosas está evidentemente la promoción de las distintas actividades y capacidades turísticas que pueda tener, porque en una provincia especialmente como la nuestra, que básicamente se basa en la agricultura, hay muy poca industria y muy poco desarrollo y muy poco tejido industrial, donde el desarrollo también industrial, otro de los aspectos por los que apuesta la Diputación Provincial, también está poco debilitado, pues una de las apuestas fue precisamente el sector turístico, por el potencial que tiene la propia provincia y por aprovechar los recursos que se disponen en ellas. Y en esa tesitura nace pues los distintos proyectos que se han ido, como decía el vicepresidente, sembrando a lo largo y ancho de la provincia en los distintos puntos, unos con más acierto que otros, evidentemente, y eso, bueno, pues entra dentro del riesgo y de las posibilidades que pueda tener uno más o menos al acertar en qué proyecto desarrollar y dónde desarrollarlo. Evidentemente se han tratado de ubicar y colocar en zonas de la provincia donde es más difícil que llegue la iniciativa privada, porque creemos que es uno de los objetivos, además, que allí donde no llegue la iniciativa privada lleguen las administraciones públicas. Y en esto, evidentemente, nace el proyecto Meseta Esquí, y ahí comparto la opinión con Alfonso Centeno en cuanto a que podrá gustar más o menos, pero bueno, yo creo que, y esto lo creo sinceramente, la filosofía con la que nace el proyecto es con la que creo que nacen todos, es el de procurar dinamizar determinadas zonas. Que pueden gustar más o menos los determinados proyectos y que desde unos grupos políticos se veían más posibilidades y otros veían menos posibilidades. Pero bueno, eso entra dentro de la práctica y de la lógica común. Pero claro, nosotros básicamente y primordialmente lo que hemos venido denunciando todos estos años es cómo un proyecto que al final lo ha tumbado el Tribunal Constitucional, pero es que tiene 13 sentencias anteriores contrarias, que estaban avisando que no se debía de seguir invirtiendo y desarrollando ese proyecto sin entrar a valorar si era un proyecto viable o no viable, si iba a poder desarrollar la zona o iba a ser beneficioso para el conjunto. Porque lo que hacía ese proyecto básicamente era salvarse una legislación vigente. Y eso es lo que no se puede permitir, y entendemos desde Izquierda Unida que no se debe de hacer nunca desde una administración pública, porque las administraciones públicas estamos para hacer cumplir las leyes.
pero para hacerlas cumplirlas, para hacerlas cumplir y para cumplirlas. Y evidentemente, ¿con qué cara a un ciudadano le puede denegar una administración una licencia o un permiso para desarrollar tal o cual proyecto, lo que sea, aunque sea una vivienda, si la ley y la normativa dice que allí no se puede hacer? Y la administración ha tratado de saltárselo. Y ha tratado de saltárselo hasta tal punto de plantear y hacer una norma nueva, de intentar hacer una norma nueva, que es la que al final el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional porque no se ajusta a derecho. Y ahí entendemos que radica el peligro de las actuaciones de las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen que velar por el uso del dinero público, y el dinero público en este caso creemos que ha sido mal utilizado precisamente por destinar grandes recursos de dinero a un proyecto con 13 sentencias en contra, y que al final, ahora, y esperemos, al menos sinceramente así lo esperamos desde Izquierda Unida también, que se pueda recuperar parte a través de ese nuevo proyecto, esa reconversión del proyecto. Pero evidentemente eso para nosotros, que además nos parece que entra dentro de la lógica, que se intente recuperar parte de ese proyecto, eso no hace y no quita que nosotros hayamos pedido y sigamos pidiendo las responsabilidades políticas, sobre todo por la trayectoria que ha tenido el proyecto, más que por el proyecto en sí y por su uso final. Vamos a saludar también en esta mañana a María José Lobo. Muy buenos días. María Jesús Lobo, perdón, por estar con nosotros hablando de este tema. Se reincorpora a la mesa de debate. Buenos días. Bueno, pues yo me he incorporado y he escuchado a mis compañeros en la Diputación y bueno, coincido con el análisis que ha hecho el vicepresidente y la ha recalcado también Salvador, de que el objetivo era dinamizar un poco el turismo en distintas zonas de la provincia, el objetivo cuando nació Meseta Ski, y todos los grupos lo apoyamos y lo hemos seguido apoyando. Ahora mismo nuestra postura sigue siendo apoyar Meseta Sport. No tenemos más alternativa, como no puede ser de otra manera, que cumplir con la legalidad. Meseta Ski no se puede continuar el proyecto. Pues sí que estamos de acuerdo en continuar con Meseta Sport y apoyar Meseta Sport, porque creemos que el objetivo que tenía Meseta Ski de dinamizar la zona, que coincido con el vicepresidente, no se ha cumplido y quizás es lo más, lo que más en nuestra contra, y todos tengamos un poco ahí de culpa que no hayamos conseguido lograrlo. Y si el objetivo sigue siendo válido en este momento, que es dinamizar la zona, dinamizar el turismo de la zona, por tanto, todo lo que se pueda aprovechar una vez que la sentencia ha salido y que hay que cumplirla, evidentemente, pues aprovecharemos y apoyaremos Meseta Sport. Javi. Bueno, yo primero quería contestar a Salvador. Cualquiera que te haya escuchado, te esté viendo la televisión, se puede llegar a creer que a alguien se le ocurre un proyecto y se pone a poner ladrillos o se pone a hacer una explanada o a hacer no sé qué. No es así, Salvador. Tú sabes como yo que ahora mismo si la Diputación piensa en un proyecto, lo primero que tiene que hacer es pedir todos los informes y todos los permisos correspondientes en cada una de las localidades. Y el informe de impacto medioambiental se ha pedido. No llega alguien y se pone a construir de la noche a la mañana y dice, ahí va, se me ha olvidado que esto había o que no había. No. Lo primero que hace, igual que tenemos que hacer el resto de los mortales, igual que hace la empresa privada, cuando tiene que hacer y desarrollar cualquier tipo de proyecto, lo que hace es pedir los permisos oportunos en cada una de las obras. En este caso, en esta obra, se piden los informes de impacto medioambiental, que son correctos, se le pide a los técnicos de Tordesillas para poder comenzar la obra, todo es correcto y ya está. Y a partir de que todo es correcto, se empieza a hacer la obra. Que alguien con muy mala uva y con muchas ganas de hacer daño, que me parece que es lo que hay que recalcar, ha encontrado un resquicio legal. Es verdad, le ha encontrado el resquicio legal para tumbar un proyecto.
que no sé lo que ha ganado, que algún día alguien me tiene que decir qué es lo que ha ganado con cargarse ese proyecto, a quién ha beneficiado el cargarse ese proyecto o cargarse una parte muy importante del proyecto. Pero la realidad es que cuando se empieza a hacer cualquier cosa, tú pides los informes. Yo he visto hace un tiempo, y que te valga como ejemplo, estuve en una zona de Cantabria y se cargaron una urbanización porque habían cortado 4 encinas o 5 que eran protegidas. Es verdad que cuando hicieron la obra, le hicieron con los permisos del ayuntamiento y demás, y luego alguien encontró que ahí había unas encinas que estaban protegidas, y en vez de obligarles a plantar otras 200, se habían cortado 4, obligarles a plantar otras 200, han dicho que derriben todas las casas porque ahí había 4 encinas que no se podían haber cortado. Alguien encuentra los huecos legales, es verdad, pero eso pasa continuamente en la justicia, alguien encuentra un hueco legal para hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando uno entiende que Ecologistas en Acción está mirando por algo, no lo sé dónde vive, o no sé si lo conoce, yo tengo solo 50 años, pero yo conozco esta zona porque yo he nacido aquí, conozco esta zona, conozco esa meseta, conozco cómo estaba, cómo se ha desarrollado, y alguien va a venir a comentar, a decirme a mí que se está haciendo a un daño ecológico ahí, pero el sentido común, ¿dónde está? Y es verdad que la ley al final le ha dado la razón, se la podrá dar la ley, pero no se la va a dar el sentido común, porque al final yo digo que cuando se redactó la ley se redactó mal y se hizo una ley muy bien ajustada a lo que era en ese momento, pero se saltó que al final el interés público estaba por encima. Entonces yo no sé a quién ha beneficiado, eso es lo que yo entiendo. Perdona que discrepe contigo, pero en ningún momento ninguna sentencia dice, es más, todas las sentencias, y he traído una aquí, ninguna sentencia dice que existe interés público en el proyecto. Hombre, ninguna. Yo creo ninguna dice. Hombre, yo creo que el interés público, te vuelvo a decir lo de la sentencia. El interés público, la sentencia puede decir, igual que yo no le digo que no haya ganado, no haya ganado los tribunales, el señor Javier Gutiérrez no haya ganado los tribunales, pero el interés público es notorio. ¿Y alguien me puede decir a mí que ese proyecto no tiene un interés público? Entonces, ¿qué interés tiene? De todas maneras, quiero aclarar una cosa. Tú has empezado diciendo en tu primera intervención que vistes ayer el programa. Sí. Yo no vi el programa y eso, y decías que una de las cosas que más te fastidiaba o te fastidió viendo el programa era la sonrisa de oreja a oreja, palabras textuales que has dicho que tenía. Yo, la verdad, sinceramente, y conociendo a Javier Gutiérrez, mucha gente de la provincia le conoce también, dudo mucho que esa sonrisa fuese por haber tumbado el proyecto Mesetaski. Perdona. Otra cosa es que tuviese la satisfacción como miembro de Ecologistas en Acción de que los tribunales les hayan dado la razón una vez más. Y me quedo ahí, una vez más. Porque evidentemente las asociaciones es uno de los deberes que les ampara, las asociaciones y además al ciudadano a nivel particular también lo puede hacer, es pedir y exigir que se cumplan las leyes. Por supuesto, no hace falta ser una asociación para hacer eso. Bueno, voy a acabar. Luego entraré en otro tema. Solo una cuestión, y vuelvo a decir, me gustaría hablar más de mañana que de lo que ocurrió ayer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos en una discusión que conviene aclarar. Vamos a ver, se dicen de 12 sentencias porque hay 12 actos administrativos. Si en vez de 12 hubiera habido 200, habría habido 200 sentencias. Es decir, en primer lugar, el interés público, lo que dice la sentencia es que no está bien justificado. O sea, que se podía justificar mejor. No que no tenga interés público, que son conceptos diferentes. La sentencia no dice que no tenga interés público, sino que dice que por parte, quizás por el promotor y por el ayuntamiento, no se ha justificado suficientemente eso que nadie sabe muy bien que ese es el interés público, porque para unos el interés público es la creación de empleo, para otros el interés público es mantener una serie de árboles en un lugar inadecuado. Pero eso es respetable, o sea, quiero decir que son interpretaciones que tampoco vamos a entrar en esa cuestión. Pero lo que sí que es cierto es que las Cortes, que son las que representan en este caso a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, los que legalmente han elegido como sus representantes, entienden que dentro de su poder legislativo está el que este proyecto se convierta en una ley de interés regional, ¿vale? Y así lo entiende, y están todos de acuerdo en llevarlo adelante. Hay otros que dicen y que no están allí representados y que entienden, y por lo tanto también hay que respetarlo, que no es así, y por lo tanto se traslada al Constitucional el que pueda haber, en este caso,
una competencia ejercida por una comunidad autónoma que no es de su competencia, sino que es del Estado. Bueno, mira, aquí lo primero que hacemos es respetar la ley, porque si quiere, amigo Salvador, decimos las 27 sentencias del Constitucional, de las 27 puede haber 26 en Cataluña, donde les da igual lo que diga el Constitucional y les da igual lo que diga la ley, y aquí no pasa absolutamente nada. Nosotros aquí hemos acatado la ley en cada momento. Cuando teníamos un papel que nos autorizaban a hacer una obra, la hacíamos. Cuando teníamos un papel que nos ordenaban parar, parábamos. Cuando teníamos un papel que nos ordenaban seguir, seguíamos. Y cuando tenemos un papel donde dice que esa ley no es constitucional y por lo tanto deja de ser ley, pues tomamos las actuaciones adecuadas. Y vuelvo a decir, no entro a juzgar ninguna de las otras cuestiones, porque yo siempre quiero pensar que todo el mundo actúa, digamos, siguiendo su ideología, su filosofía y aquello que considera que es bueno. O sea, yo no voy a ser tan torticero como para pensar que alguien ha querido acabar con este proyecto, ¿no? Yo creo que quizás, bueno, pues ha aparecido algo como esa mancha de ese incendio, que además no solo es que sea fortuito, sino que además no se incendia nada de lo que ocupa en este momento la pista, o sea, es al otro lado del cerro, sí. Pero es lo que dice la ley. A partir de aquí, vuelvo a deciros, yo creo que tenemos que buscar lo que nos une más que lo que nos separa, ¿vale? Ya hemos discutido sobre lo que nos separa y eso no nos va a ayudar. Tenemos que discutir sobre lo que nos une. Y lo que nos une es un nuevo proyecto, en parte. Lo que nos une es intentar rentabilizar esa inversión de lo posible. Lo que nos une es generar riqueza y empleo en un territorio que, como muchos otros de la provincia, lo necesitan. En ese sentido, desde luego, yo respeto, y lo digo sinceramente, y además Salvador sabe que me considero tener la suerte de ser su amigo, independientemente de que no coincidamos en muchas de las cuestiones, y desde luego que cuando me pide la dimisión no coincido con él en ese tema, pero sin embargo yo creo que siempre ha sido un hombre positivo y que ha querido aportar por mejorar la provincia de Valladolid desde su punto de vista, y lo cual tenemos que agradecer y tenemos que utilizar también esa opinión, al igual que la del Partido Socialista, la del Partido Popular, porque mira, en este momento los ciudadanos están cansados de siglas de partidos políticos. En este momento los ciudadanos lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo y que llevemos adelante cosas que les puedan ayudar y que les puedan beneficiar. Y yo creo que eso quizás la Diputación Provincial sea un ejemplo como institución en esa perspectiva. Pues hagamos ese esfuerzo porque aquello que nos une en Mesetas Po lo pongamos en marcha. Y en ese sentido, desde luego, yo creo que es lo que tenemos que lanzar en este momento a los ciudadanos. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad de llevar adelante un proyecto que no será el que pensamos, pero ¿quién nos dice si no puede ser mejor? Está por pensar, ¿no? Y por decidir si no pudiera ser incluso mayor desarrollo económico que el que teníamos pensado. Pues ¿por qué no? Luchemos por ello y evidentemente lo saquemos adelante. Sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, que tenemos que mirar al futuro y es lo que nos debe de interesar y primar en estos momentos, y a la ciudadanía es precisamente lo que nos está pidiendo, que miremos al futuro y porque nos está preguntando ¿y ahora qué? Pero bueno, pero también está bien aclarar determinadas cuestiones, porque es que en este país y sobre todo en esta provincia y en esta ciudad, vamos, sobre todo en Valladolid, nos estamos acostumbrando con demasiada facilidad a señalar a quien denuncia, no a quien incumple. Y aquí se está tratando, y perdona Javier, pero en este caso te estás pareciendo a tu tocayo Javier León de la Riva. He coincidido con él una vez, solo he hablado con él una vez. Cuando está tratando de desviar la atención de actos administrativos erróneos o ilegales en algunos casos, y está tratando de desviar la atención hacia quien plantea la denuncia. En este caso, Ecologistas en Acción ha hecho uso de un derecho que le ampara. ¿Para salvaguardar qué? Para salvaguardar las leyes. No, para salvaguardar ¿qué quiere proteger? ¿Qué quiere proteger? ¿Cómo que qué quiere proteger? La ley. La ley, porque... ¿Qué quiere proteger? Eso tiene que tener una finalidad. Javier, olvídate de las leyes. Que no estás en un juicio, leyes, estás perdona. en un... No, lo que te quiero decir, no es que te olvides de la ley. Es que no estás ahora mismo en un juzgado, que tú estás un juez y tú eres el abogado defensor. Lo que quiero decir, aquí estamos hablando en una tertulia. Y en la tertulia lo que hablamos son de cosas reales. ¿Qué es lo que ha querido proteger en la zona de la pista? ¿Qué se ha destruido en la zona donde se ha hecho la pista que quiera proteger? Perdona que te diga, Javier. Árboles, no. Esto no es una tertulia de bar. Yo aquí vengo... No. Yo vengo pero como por eso representante político, como representante público, y
¿con qué cara puedo decir o amparar ahora una ilegalidad? Pero tú Porque que le no estás deja de ser defendiendo, pero tú que le estás una defendiendo, ilegalidad, cuando Denis. ayer, por ejemplo, puedo en mi municipio haber denegado una licencia de obra para construirse una vivienda a un vecino que tiene necesidad de esa vivienda, pero no le puedo conceder la licencia porque la normativa dice que no puede construir. La pregunta es muy en clara, ese Salvador. determinado. ¿Qué Entonces, está intentando no, proteger? Lo decía ayer claramente la vicepresidenta del gobierno. Lo decía ayer, además, en relación a las distintas sentencias con el tema catalán. Decía que el gobernante, en este caso la administración, no puede decidir qué cumple y qué no cumple de la ley. Que las leyes están para cumplirlas todas. Y eso hay que aplicarnos. Pero que la ley todos. Pero no puede valer, Salvador, no puede estás valer diciendo para que esa ley decirle a existía y los que estaba catalanes. clara. No puede decir la ley, no se puede aplicar la frase para decirles a los catalanes: oiga, usted no puede decidir qué ley se salta y qué ley no se salta, y ahora, y en el caso Salvador, de Meseta, Salvador, es decir, esta sí que nos la solo un saltamos. detalle. Estás hablando como si existiera una ley que no se podía construir ahí. Es mentira. Lo que sí Salvador, que es yo- mentira. vamos No a ver. existía una ley que no se pudiera construir Lo ahí. que sí que quiero deciros es Otra cosa es que haya ganado un contencioso para que no se pueda construir. No existía una ley que no se podía construir. Lo único que sí que quiero deciros es que no se ha hecho nada que no estuviera amparado por una licencia o por una ley. Ningún momento esta administración, que es la Diputación Provincial de Valladolid, ha querido hacer algo sin la correspondiente autorización y la correspondiente ley. Otra cosa es que el Constitucional tarda 5 años en decir que una ley entiende que irrumpe en competencias que no son de la comunidad autónoma, y por lo tanto esa ley deja de existir. Al dejar de existir esa ley, evidentemente, lo que está construido no se puede llevar adelante. Pero no se ha hecho nada que no estuviera amparado por una autorización y por una ley. Vuelvo a decir, si aplicáramos esta ley y si todos los grupos actuáramos igual, y los grupos defensores, en este caso como Ecologistas de Nación, a lo cual yo creo que hacen un buen trabajo, no comparto muchas cosas, pero hacen un buen trabajo, habría que levantar todas las autopistas de este país. Todas las autopistas de este país, todos los puentes de este país, todas las variantes que hemos hecho en cualquiera de nuestras ciudades, todas han cruzado en algún momento un monte que ha tenido un incendio en los últimos 12 años. Eso sería no lógico. Eso sería y lo dice la ley, ¿eh? Ojo, lo dice exactamente igual. ¿Tendríamos que hacer eso en este país? Yo creo que no. Yo creo que no. Por lo tanto, quizás lo que hay que pedir es que esa ley se modifique de una vez. Que se modifique, porque ya hemos visto que tiene una función muy importante, pero tiene sus defectos. Y cuanto antes se haga, mucho mejor. Pero, Alfonso, esa ley se Y modificó estamos- en el 2006. ¿Sí? En abril del 2006 se acababa de modificar esa ley, y todo esto estamos hablando del verano del 2006, y no se modificó en ese sentido. Pero Vamos vuelvo a a ver, decir, que yo estoy de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo en que no se hizo nada sin su informe técnico correspondiente y eso, porque solo hubiera faltado eso. bueno, pero en algún Solo- momento solo Salvador, hubiera- y eres amigo y así lo, pero en algún solo momento lo has hubiera dejado. faltado eso. Bueno, No, lo que hemos No, dicho y lo que no. yo siempre he dicho y he no es defendido así, hombre. Yo creo que es. y he defendido al ciudadano tampoco le podemos Oiga, trasladar cosas que no son realidad, que no son verdad. hay O sea, ya no- sentencias, nosotros- al menos pero vuelvo por a decir, sentido de precaución, no sigamos invirtiendo ahí, porque esto al final, como nos lo echen para atrás, ya, pero es que, volvemos a decir, es que se lleva adelante porque los representantes públicos de esta comunidad autónoma, elegidos por los ciudadanos, entienden, y jurídicamente entienden, que pueden hacerlo. Y por eso lo hacen, y por eso hacen esa ley, porque entienden que políticamente y jurídicamente pueden hacerlo, y hay informes que así lo dicen. Otra cosa es que luego el Constitucional, como es lógico, interpreta pues otra cosa diferente, como podría haber interpretado a lo mejor lo contrario, pero es lo que interpreta, y eso es lo que tenemos que respetar. Y eso lo vamos a respetar, no como otros. Por lo tanto, hemos hecho todo de acuerdo a la ley y vamos a desmantelar lo que tenemos que desmantelar de acuerdo a la ley. Espero que esto sirva. Si esto sirve para que esa ley se modifique, el calvario yo creo que puede servir para algo, pero modifíquese, como bien decía Javier, es decir, hay que diferenciar el interés público, hay que diferenciar el desarrollo económico de la sociedad con aquel desarrollo privado que lo que va buscando es su propio beneficio, ¿vale? Y lo que no se podía permitir es lo que está ocurriendo en este país, ¿no? que se incendiaba por todos los sitios para desarrollar principalmente urbanizaciones de chalés. Y aquí lo que estábamos buscando es el futuro, única y exclusivamente, de la propia zona. de la propia zona.
Vuelvo a decir, aún así cumplimos la ley y que se cambie cuanto antes, no por este proyecto, porque este proyecto ya es Mesetasport y es otro proyecto, pero quizás para que en un futuro se puedan llevar adelante actuaciones en lugares, vuelvo a decir, bueno, pues que aun habiendo un incendio no hay esa especulación ni esas ganas de poner ladrillos y de urbanizar cemento. Pero además quiero, y solo ya por terminar, en este proyecto no solo hemos querido hacerlo de acuerdo a la ley, es que en algunos sitios hemos sobrepasado, porque esto lo podíamos haber tramitado perfectamente como un parque de aventura. Hicimos una tramitación como la pista de esquí de San Isidro, con un impacto, o sea, quisimos, digamos, con un impacto ambiental que superaba en muchas ocasiones las necesidades del propio proyecto. Y aún así lo hicimos para unas mayores garantías, ¿vale? Y además, en ocasiones hasta la propia digamos, calificación de suelo hubiera permitido incluso algunas de esas actividades sin haberse modificado, pero quisimos hacerlo mejor. Quizás eso también puede ser. Luego, lo que no se nos puede decir es que hemos actuado de forma negligente, ¿vale? Lo que también es cierto que no podemos estar contentos. Yo no estoy satisfecho. No me siento contento cuando me levanto por las mañanas y me acuerdo de que ese proyecto ha sido fallido. Pero me duele que se diga que hemos actuado de forma negligente, que hemos actuado en contra de la ley, porque no es así. Porque no es así. Alguien dice, y por el sentido de prudencia ustedes podrían no haber hecho nada ya, y por el sentido de prudencia, por las mañanas dejarías de hacer miles de cosas que en muchas ocasiones han sido, y si no, preguntas hasta algún premio Nobel, cuando se ha levantado por la mañana ya ha inventado alguna vacuna, y inicialmente decía, cuidado que esto lo que puede hacer es provocar una epidemia en todo el mundo, y sin embargo ha conseguido curar una enfermedad. Luego, vuelvo a decir, sinceramente, y ya me gustaría terminar con este tema, sigamos trabajando por este proyecto Mesetasport y lancemos todos al gobierno actual y a los futuros que esta ley hay que modificarla y que esta ley tiene que cumplir su función, que es evitar la especulación privada. No hay derecho a que se queme ni un pino para que alguien quiera beneficiarse de ello, pero sin embargo que facilite a las administraciones y a los poderes públicos que puedan desarrollar políticas en el territorio para mejorar el futuro de los ciudadanos. María Jesús. Sí, retomo lo que acaba de decir el vicepresidente. La mejora de los ciudadanos en el medio rural principalmente fue el interés público que pudo tener en su día Mesetaski, y es el interés público que hoy día puede tener, y de hecho esperemos que así sea, Mesetasport. Ese interés público no es ni más ni menos que la dinamización de la zona, intentar crear empleo en una zona donde no lo hay, ni lo había en épocas más bollantes, es una zona deprimida. Entonces, quiero decir que antes que habéis hablado y no he interrumpido el interés general por el que se tramitó la ley autonómica, como aquí hemos dicho, que bueno, que fue una ley que la tramitó el Parlamento Autonómico, pues correcta también, hasta ahí, hasta que la han tumbado el Constitucional. Y creo que el interés público de entonces y el interés público de ahora sigue siendo el mismo. Y es las ganas que tiene esta gente de la zona de que se dinamice de alguna manera y que se pueda, bueno, pues conseguir empleo, etcétera, etcétera. No añado mucho más porque me parece que el vicepresidente ha sido muy claro en... Bueno, yo voy a entrar en otro, voy a dar un salto. Primero, creo que el interés público de cualquier inversión que vaya a hacer Diputación, yo creo que está más que justificado, porque al final Diputación no es ningún tipo de empresa y cada vez que hace es un pleno el que lo decide e intenta dinamizar una zona, y más en el tema turístico. Puede ser más acertada, menos acertada la inversión, el proyecto, lo que sea, pero yo creo que el interés público, cuando Diputación hace cualquier proyecto turístico, nos puede gustar más o menos, y es criticable, no criticable, pero el interés público es lo único que de verdad, en cuanto se decide hacer algo, está claro. Yo voy a dejar 3 cosas que me gustaría y que al final debemos de atender, dado que ha ido bajando la economía, porque todo esto hay que decirlo también que se ha hecho en épocas de bonanza. Hay que intentar que la Diputación empiece a hacer proyectos que sean autosuficientes, es decir, más allá de la inversión inicial que se haga,
no pueden dejar una rémora de dinero continuo a la propia Diputación años sucesivos. Es decir, mañana Meseta Sport, por ejemplo, tiene que tener un proyecto no solo de inversión, sino de cómo va a lograr que ese proyecto sea autosuficiente para ellos y que luego eso no vaya costando año tras año los presupuestos de Diputación dinero. Y creo que es una parte importante. Y la segunda parte importante que es que al final hay que ver un poco más allá de los proyectos, más allá de un proyecto del de Meseta Sport, del de la Vía Romana, hay que intentar que todos esos proyectos vayan, sean la propia semilla para que luego germine ahí pues empresas privadas que puedan verdaderamente arropar la dinamización. A mí mañana Meseta Sport puede crear 12 puestos de trabajo, pero si somos capaces de que lo arropen empresas privadas, inversiones privadas, a lo mejor esos 12 se convierten en 40. Y eso es lo que tiene que intentar, y eso es el objetivo que se tiene que intentar cumplir. Primero, autosuficiencia. No podemos hacer proyectos que sean una rémora año tras año. Autosuficiencia. Y segundo, que verdaderamente estemos intentando todos que haya una verdadera unión para que luego vayan empresas privadas a apoyar esos proyectos y que los proyectos sean solamente la semilla que germine para el resto. ¿Algo más que añadir para ir terminando? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? De hecho, hay centros turísticos que su mantenimiento y su gestión diaria y cotidiana es equilibrada y otros que no, pero porque es decir, lo hemos dicho todos, ¿no? Hemos hecho proyectos turísticos en diferentes partes del territorio, unas que son más fáciles de dinamizar, otras que no lo son, unas que de por sí mismos pueden ser sostenibles y otros que no lo son, ¿no? Yo creo que es importante, lógicamente, el que vayamos buscando que esta gestión no sea una rémora en los presupuestos de la Diputación Provincial, pero también es cierto que estamos aplicando incluso unos precios que no son precios de mercado. Es decir, porque a nosotros lo que nos interesa no es tanto que esas instalaciones sean equilibradas financieramente, sino que llegue la gente allí, como bien dices, para que una vez que está allí haga que se desarrollen la iniciativa privada y que se desarrolle todo su entorno. Y a veces eso se consigue pues haciendo paquetes con precios muy reducidos, incitando a que la gente vaya, y lógicamente va pues porque le parece que es atractivo, porque el precio es razonable, y luego ya está la iniciativa privada para intentar beneficiarse de ello. Ese es nuestro objetivo, que es difícil de cuadrar con que sea un equilibrio perfecto financieramente. Se ha hecho un esfuerzo muy importante. Yo quiero recordar, pues lo he visto hoy en los documentos, en el año 2012 la transferencia que hacía Diputación a la Sociedad para la gestión de estos recursos era de 3.200.000 euros, y en el 2015 figuran 2.700.000. O sea, y con 2 centros más. No olvidemos que tenemos unos centros como es el Castillo de Fuensaldaña, como es el Parque de Artesanos de Portillo, que se están gestionando, y aún así necesitamos 500.000 euros menos. 500.000 euros menos que además hemos dedicado a eso que estábamos hablando, a prestar nuevos servicios, a hacer nuevas actividades en el territorio. De ahí a buscar ese equilibrio que estamos planteando, yo creo que es imposible, ¿no? Pero desde luego que día a día seguiremos intentando mejorar esas cuentas de resultados. Salvador. Sí, evidentemente, y creo que lo he dicho en mi primera intervención, en la administración pública, a nosotros no nos asusta que desde las administraciones públicas se apoyen incluso sean puntas de lanza a la hora de implantar este tipo de recursos turísticos, porque al final el objetivo final es dinamizar la provincia y dar a conocer la provincia, no solo para que lo conozcan los propios ciudadanos de la provincia de Valladolid, sino del resto del país. Pero evidentemente, y no nos asusta, porque precisamente entendemos que aquellos recursos que sean económicamente muy viables, ahí va a llegar la iniciativa privada, sin duda alguna, porque la iniciativa privada está para eso, donde ve posibilidades de negocio, donde ve posibilidades de desarrollar algún proyecto empresarial interesante, lo va a hacer. Entonces, la administración pública tiene que procurar llevarlo o desarrollar en aquellas zonas más deprimidas, donde va a ser muy difícil. Y es lo que se ha tratado, y lo decíamos al principio. Y efectivamente es muy loable el hecho, y yo creo que es por lo que hay que tratar de que sean autosuficientes todos. Algunos centros ya lo son, otros va a ser muy difícil que lleguen a serlo, pero no por eso. Ni les estamos criticando desde Izquierda Unida, para que no nos vea la gente como los que siempre están en contra de todo si no funcionan. No. Hay cosas que no funcionan y que económicamente va a ser muy difícil que incluso lleguen a ser nivelados los recursos, pero que entendemos que hay que seguirles manteniendo por el bien de la provincia y de las distintas zonas en las que se encuentran. María Jesús.
Yo también pienso que hay que seguir manteniendo, y lo digo desde el conocimiento cercano. En Mayorga tenemos un centro que evidentemente supongo que no están las cuentas equilibradas, el Museo del Pan, pero desde el 2009 que se inauguró el Museo del Pan en Mayorga, pues somos un punto en la provincia y no lo éramos. Mayorga somos, es que hay que decirlo, evidentemente que no ha conseguido lo que, pues el objetivo que en principio, y las expectativas que en principio se pueden pensar, ¿no? No se dinamiza una zona de repente, ¿no? Está claro. Pero cuanto menos sí que ha conseguido que algo tan sencillo como que Mayorga está puesto en el mapa con el Museo del Pan. Bastante. Entonces hay que seguir en esta línea. El ideal, evidentemente, es que todos los centros fuesen autosuficientes. Ese sería el ideal. Pero el objetivo. Una cosa. Hombre, yo creo que hay que seguir peleando por el objetivo, evidentemente. Yo creo que en esa línea estamos. El vicepresidente lo marcaba que, bueno, ahora es menos. Creo que hay que llegar a muchísimo menos, porque todavía es mucho el dinero que hay que... Bueno, pero no olvidemos que ese dinero también está en la gestión de los viveros de empresas, de las naves y de los polígonos, sí, no que solo también... de los centros turísticos. Sí, y sí, porque ahora mismo es de todo. Sabe que eso son grandes números que conviene recordar. Sí, pues... Muchas gracias a los cuatro, no tenemos tiempo para más. Gracias a Javier Cuevas, también a Alfonso Centeno, a Salvador Arpa y a María Jesús Lobo por estar esta mañana con nosotros.